Muchas gracias, doctor Iván. Estoy muy agradecido con esta invitación a clausurar el Congreso Cafetero, el 80º Congreso Cafetero. Quiero saludar muy especialmente a usted, a doctor Iván Arango, quien es una figura legendaria de nuestra caficultura, una persona que ha estado durante ya varias décadas y que ha visto cómo ha sido el recorrido de esta entidad y de esta institucionalidad durante tantos años y que ha ayudado de manera muy constructiva, empezando por el propio departamento suyo de Antioquia, que es el mismo mío, sino también para la caficultura en general del país. Saludo al doctor Luis Genaro Muñoz, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, a la señora Luz Marina Contreras, la primera vicepresidenta de este Congreso, a la señora Gloria Azucena Velázquez, la segunda vicepresidenta, a todos ustedes, los señores delegados, al Congreso, a los señores miembros del comité directivo. Ingresé en un momento muy especial para la caficultura a esta sesión y es el momento en el que han sido ya investidos los nuevos miembros del comité directivo, representantes del sector en el Comité Nacional de Cafeteros. A todos ellos una muy efusiva felicitación. Sé lo importante que es para la caficultura la representación en ese comité directivo y en el Comité Nacional. Sé lo mucho que hay que trabajar para llegar al Comité Nacional de Cafeteros. Sé el esfuerzo que hay detrás, porque sé que estamos detrás de una entidad que es profundamente democrática y donde esos puestos se ganan a punta de votos, y los votos requieren un enorme esfuerzo de convicción, de persuasión, de manera que una felicitación muy especial. Quiero hacerle un reconocimiento particular a 4 miembros del Comité Directivo del Comité Nacional con los que hemos trabajado durante ya 3 años y a quienes quiero agradecerles en nombre del Gobierno Nacional ese esfuerzo, esa dedicación, ese compromiso con la caficultura, que en momentos se puede traducir en negociaciones, en debates, en discusiones. Es natural que eso se dé en el seno del Comité Nacional de Cafeteros, pero quiero decirles que estas 4 personas que hoy se retiran del Comité Nacional han representado los intereses del gremio de la forma más extraordinaria y de la forma más comprometida. Hablo del doctor Fernando Castro, por el departamento del Huila, el doctor Fernando Castrillón, por el departamento del Cauca, el doctor Jorge Cala, por el departamento de Boyacá, y el doctor Carlos Roberto Ramírez, por el departamento del Valle. A todos ellos, un agradecimiento. El país y la caficultura están en deuda con ustedes por esa forma tan seria, tan profesional, tan comprometida como representar los intereses en estos últimos años. Y una bienvenida a los nuevos miembros, especialmente a quienes han sido elegidos por primera vez. La caficultura nosotros la tenemos que estar renovando, si no, no mantiene su productividad. Hacemos grandes esfuerzos porque esa renovación nos permita ir mejorando. Y las instituciones también hay que irlas renovando, se tienen que ir aireando. Y esa renovación, en el caso de esta institucionalidad, se da por la vía democrática. Fueron las elecciones las que dieron la pauta. Y fíjense lo positivo de estas elecciones, en las que se ventilaron diferentes tesis, hubo campañas, propuestas, ideas que enriquecen el debate de la caficultura en Colombia, y eso se traduce en también renovación en sus cuadros directivos, renovación en los comités departamentales y renovación en el Comité Nacional, y eso es algo que le ayuda
a esta institución a irse adecuando, a irse modernizando, a ir adoptando, digamos, las preocupaciones que tiene la base cafetera. La Federación Nacional de Cafeteros, su comité directivo, su comité nacional, son un ejemplo mundial por una razón, porque mantienen el contacto, la conexión con la base cafetera. Estas no son instituciones que están distanciadas, que piensan una cosa y las bases otra, y esas elecciones son las que nos dan la garantía de que hay esa conexión con la base cafetera. Ustedes son la base cafetera del país y ustedes tienen hoy esa enorme responsabilidad de orientar al gremio y tomar las decisiones acertadas, y ese proceso de elección es el que permite precisamente renovar ese contacto con las bases y traer aquí al seno del comité directivo, al seno del comité nacional, las preocupaciones que tienen los cafeteros hoy, que pueden ser distintas de las preocupaciones que tenían hace 5 años, hace 10 años o hace 20 años. Y son las elecciones las que nos permiten precisamente identificarnos con el caficultor colombiano. La realidad hoy del mundo cafetero, tomada la fotografía, es positiva, porque no solo tenemos este excelente resultado de las elecciones, sino que afortunadamente tenemos una coyuntura muy favorable. Este gremio sabe como ningún otro que hay ciclos, que hay fluctuaciones, que hay épocas de vacas gordas y hay épocas de vacas flacas. Y la habilidad del gremio es que sabe capotear las épocas difíciles, sabe manejarlas, sabe administrarlas, pero también sabe cómo, en una época de mayor abundancia, apelar siempre a esa gran característica que ha tenido toda la caficultura colombiana, que es emblemática y que hace parte de nuestra idiosincrasia. Somos personas de austeridad, de sencillez, de nada de opulencia, de evitar excesos. Entonces también en estas épocas de vacas gordas sabemos administrar ese éxito y sabemos administrar los buenos tiempos. Esa ha sido la característica de la caficultura y del caficultor. Y en solo 3 años que he estado yo al frente del Ministerio de Hacienda, ya he tenido que vivir vacas flacas y vacas gordas. Imagínense ustedes que han pasado una vida en la caficultura y tenemos que saber administrar eso, tenemos que saber manejar esos ciclos. Y esta institucionalidad es la que más nos permite apoyarnos en esa cultura de ahorrar cuando haya que ahorrar, pero también tener una mano amiga que apoya cuando hay necesidad de reforzar, como ha sido el caso en los últimos años. Yo quisiera mencionar, y aquí hacer un reconocimiento a toda la institucionalidad, empezando por el gerente, siguiendo por el comité directivo, los comités departamentales, un reconocimiento a las elecciones cafeteras de este año. El país venía de un proceso electoral pues, que ha sido intenso, complejo, el calendario de este año, elecciones de Congreso, elecciones presidenciales, y quizás por eso no le puso tanto el foco a las elecciones cafeteras. Hablo del país no cafetero. Pero el país no cafetero tiene que ser perfectamente consciente de la fortaleza del proceso electoral en la caficultura, porque el nivel de participación es mucho más alto que el que se tienen en las elecciones generales en el país. La cantidad de candidatos, la transparencia con la que se condujo este proceso electoral, las garantías que tuvo este proceso electoral, hacen que todos y cada uno de ustedes, quienes fueron elegidos, tengan un respaldo y una legitimidad que realmente es envidiable en una democracia. Porque todos pueden sacar su credencial y decir, esta credencial yo me la gané a punta de mis tesis, de mis ideas, de mis propuestas, de convencer a otros caficultores a que nos acompañaran, a que votaran por estas ideas. Y esa es la esencia de cualquier institucionalidad, esa transparencia, esa democracia es fundamental. Y yo creo que el país tiene que mirar hacia este gremio y aprender de democracia y aprender de esa fortaleza desde el punto de vista de su raigambre popular. Esto está basado
no en oportunismos, esto no está basado en intereses, esto está basado en democracia, en que la gente vota y la gente los apoya y los elige a ustedes. El señor presidente, el día de la instalación, hizo un recorrido amplio por la situación y la coyuntura cafetera, enfatizando las principales variables y mostrando todo lo que ha hecho el gobierno en estos últimos 4 años. Así como el país todavía no tiene la percepción completa, la información completa, la evaluación definitiva de lo que es el proceso democrático electoral de la caficultura, creo que el país hay que seguirle insistiendo y explicando qué es lo que se ha hecho en estos últimos 4 años y sobre todo por qué se ha hecho tanto por la caficultura. Y la razón la tiene muy clara el señor presidente. Es posible que ya desde el punto de vista de la participación en las exportaciones del país, la caficultura no pese tanto. Es posible que lo mismo se pueda decir de la participación en la producción, en el país como un todo. ¿Eso qué quiere decir? Que el país ha crecido, que se ha diversificado, que ha encontrado otras fuentes de ingreso, que ha encontrado otros factores de exportación. Eso es cierto. Pero que la caficultura sigue siendo el eje central de la cohesión social en el campo colombiano, no hay duda. Es decir, ese vaso comunicante que conecta las regiones, desde Nariño hasta La Guajira, a los municipios, a nuestros campesinos, sigue estando muy atado, muy unido al café. El país rural sigue siendo un país eminentemente cafetero. Entonces, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, la caficultura está hoy en una posición que es tan importante como cuando el café representaba el 50% de las exportaciones. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado porque la esencia de nuestro país sigue siendo una esencia eminentemente rural y en la ruralidad asociada al café. Entonces, por eso la importancia política tan grande del gremio cafetero. No se puede medir simplemente mirando las variables económicas. Es estratégico para el país, en cualquier escenario. En el escenario del posconflicto, que es el escenario con el que todos soñamos, este enorme capital social que hemos construido a lo largo de los 87 años, 1927, ese gran capital político va a salir a flote y va a tomar, digamos, una dimensión muy grande. ¿Por qué? Porque el posconflicto esencialmente va a tener un foco rural, porque el conflicto colombiano ha estado muy centrado en el campo. Y por eso la institucionalidad que puede apoyar todas las inversiones, todas las iniciativas, todos los espacios democráticos en el posconflicto, va a ser una institucionalidad que va a tener que tomar muchísimo del sector cafetero. Por eso el país del posconflicto es un país que va a recurrir más a este gremio, en todo sentido, por su cultura democrática, por su capacidad institucional, por la fortaleza de los comités departamentales como ejecutores, por la conexión que hay entre los comités departamentales, municipales y las bases, y porque estamos por todo el país, porque tenemos un gremio que está básicamente en todos los departamentos, o por lo menos en 15 que son sumamente importantes. Entonces, en ese escenario de posconflicto, la caficultura va a jugar un papel central. Y pensando en ese escenario, es que nosotros tenemos que irnos preparando, tenemos que ir, digamos, trabajando las iniciativas, tenemos que ir adecuando y adaptando y reforzando la institucionalidad, especialmente en lo local, de los comités municipales, los comités departamentales. A mí me gustan mucho todas las ideas que van de la mano de que le podamos dar más recursos de manera más directa a los comités departamentales y a los comités municipales.
que tengan más autonomía, que tengan más capacidad de trabajo. Eso me parece que fortalece nuestro sector cafetero y también va muy en línea con lo que es las iniciativas de descentralización. Cuando se habla de la paz, se habla del conflicto, se habla también de más descentralización y por eso ese papel tan importante que puede jugar la institucionalidad. ¿Cómo nos podemos ir preparando para eso? Ya les habló a ustedes el ministro de Agricultura que si en algo hemos avanzado de manera paralela a las negociaciones en La Habana es en fortalecer presupuestalmente el sector rural. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tradicionalmente tenía unos presupuestos bajos. Hace 4 años el presupuesto era de 1 billón de pesos, hoy tiene un presupuesto de 5 billones de pesos al año. Estamos dando un gran debate tributario en este momento en el país para asegurarle al Ministerio de Agricultura esos 5 billones de pesos al año. Y el Ministerio de Agricultura necesita apoyo institucional para ejecutar. Por ejemplo, hay una gran cantidad de iniciativas que son propuestas que se presentan desde lo municipal, proyectos productivos. Entonces, agremiaciones de productores presentan una iniciativa para desarrollar una obra de infraestructura, para mejorar, por ejemplo, el riego de los cultivos, o para comprar maquinaria, o para tener, por ejemplo, los recursos para hacer las inversiones en los beneficiaderos colectivos. Esas iniciativas vienen de la base, son proyectos que se presentan, llegan al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura los aprueba para que se ejecuten a nivel local. Es muy importante que los comités municipales y los comités departamentales presenten iniciativas en ese sentido. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Agricultura con los 5 billones de pesos? Está apoyando proyectos productivos, está apoyando distritos de riego, está apoyando inversiones en ciencia y tecnología, dentro de las cuales Cenicafé puede jugar un papel muy importante. Está apoyando con esos recursos, con esos 5 billones de pesos, el mejoramiento de la vivienda rural. Y en el mejoramiento de la vivienda rural, nuestros caficultores requieren unos recursos adicionales, porque la gente no ha tenido plata para mejorar la casa. La gente ha tenido que invertir todos los recursos en los cafetales, ¿no? En la renovación. Ha tenido que hacer grandes esfuerzos para mantener la producción y para dar o incluso para sostener los costos en los momentos de bajos precios. Entonces necesitamos darle un apoyo al caficultor para la vivienda rural. Y allí están en esos recursos del Ministerio de Agricultura. Eso es parte, esos 5 billones de pesos son parte de las inversiones que tenemos que hacer en el campo colombiano, que son un punto fundamental del posconflicto, porque si de alguna manera está definido el conflicto en Colombia, es que los niveles de vida en el campo y en las ciudades todavía son demasiado diferentes. Y el país tiene que cerrar esas brechas. Tenemos unos niveles, por ejemplo, de acceso a la educación o acceso al agua potable en el campo colombiano que están muy por debajo de los de las ciudades, incluso comparados con barrios populares de las ciudades. Entonces esas brechas hay que cerrarlas y por eso hay que hacer esa inversión. Entonces no es una coincidencia que el primer punto en las negociaciones haya sido el desarrollo rural o la reforma rural integral, porque tenemos que fortalecer el campo colombiano para cerrar brechas. ¿Y ahí quién puede hacer el trabajo? Pues esencialmente la institucionalidad cafetera. Entonces por eso yo insisto en que lo que se viene hacia adelante es un enorme reto que tendremos que administrarlo bien, de esa forma como se ha manejado este gremio desde 1927, y es mediante consensos entre el gobierno y los cafeteros. Esos consensos son fundamentales, porque crean un ambiente de confianza, crean una relación especialmente cercana, es una institucionalidad en la que realmente como ninguna otra se encuentran productores, gremio y gobierno a llegar a acuerdos, a buscar fórmulas, a impulsar iniciativas. Y eso, digamos, hace una enorme diferencia, que crea, insisto, una enorme confianza, crea un espacio muy propicio para que se pueda construir sobre esa base. Entre
los temas de la coyuntura que yo quisiera destacar, quisiera enfatizar el siguiente. Ustedes han hablado del tema del Fondo de Estabilización. Ha sido una de las consignas de las que se ha hablado en estos 2 días y esa es la esencia misma de la caficultura. Y la esencia de esta institucionalidad surgió precisamente de esa capacidad de estabilización. Esa capacidad de estabilización ha ido evolucionando a través de los años y se ha ido adaptando a los tiempos. En los últimos años ha estado asociada a un esfuerzo que hizo el gobierno esencialmente por aportar los recursos, muy, digamos, concretamente en el caso del PIC, unos recursos muy considerables, unos recursos que, digamos, dentro de las grandes cifras económicas del país tienen un peso específico propio enorme, porque no es fácil apropiar recursos de esa magnitud, casi 1.6 billones de pesos para atender las necesidades de ingreso de un sector. Eso se hizo en unas circunstancias muy excepcionales. Hacia adelante deberíamos ser capaces de planear un poco mejor esos escenarios, deberíamos poder planear un poco mejor qué se hace en un momento de precios altos y qué se debe hacer en un momento de precios bajos. Afortunadamente, en el 2012 a finales, comienzos del 2013, tuvimos la capacidad y el margen de maniobra para acomodarnos a las circunstancias, pero eso no, la caficultura no puede dar con eso como un hecho, como una cosa segura, porque eso depende mucho de las condiciones fiscales de cada coyuntura. Entonces tenemos que prepararnos para diseñar un mecanismo que permita que esa capacidad de estabilización exista cuando sea necesaria. Pero eso también requiere una reflexión muy de fondo sobre qué se hace en las épocas de las vacas gordas. Hoy estamos en un momento particularmente favorable, hoy tenemos un precio interno pues de casi 800.000 pesos la carga o 80.000 pesos la arroba, que es una combinación de factores pues muy particular, el precio internacional alto por el efecto de la cosecha brasileña, la tasa de cambio alta por el efecto de la caída del precio del petróleo, y pues bueno, todo eso reforzado desde el punto de vista de ingreso de la caficultura por el aumento en la producción. Lo que la caficultura hoy se está llevando para el sector, lo que es, digamos, el ingreso del bolsillo de todos ustedes hoy, con esos 5,5 billones de pesos que vale la cosecha, pues no solo no tiene paralelo en nuestra historia, nunca antes habíamos tenido una cosecha que valiera tanto, sino que si pensamos a 18 o 24 meses o 36 meses, no podemos confiarnos, porque no sabemos en qué momento se recupera la producción de café en Brasil. Todo el mundo dice que eso puede ocurrir en el 2016. Si eso pasa, pues se va a producir un ajuste en los precios. La tasa de cambio, pues como vemos, depende mucho del precio del petróleo. Si por alguna razón el precio del petróleo vuelve a subir, pues la tasa de cambio podrá volver a bajar. Entonces tenemos que estar preparados. La institucionalidad cafetera tiene como parte inherente de su diseño y de su estructura algo en lo que pensaron los fundadores de la federación allá en 1927 y reforzaron después en 1940 cuando se creó el Fondo Nacional del Café, y es que pensaron en los siguientes términos. Pensaron que esta institucionalidad no podía ser administrada por personas que estuvieran de paso, sino personas que vivieran la caficultura donde durante plazos largos pudieran entender perfectamente lo que son los ciclos. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy estamos despidiendo miembros del Comité Nacional que han estado 15, 20 años. Y eso es precisamente lo que tiene de fortaleza, porque son personas que entienden perfectamente cómo manejar coyunturas muy diferentes. Entonces, eso es algo que le da a esta institucionalidad una fortaleza enorme, que no son, ustedes no están acá para ejercer una representación de 6 meses o de 1 año, sino para tener una visión, digamos, amplia, a largo plazo, que les permita también, digamos, administrar todo tipo de coyunturas. Y eso es parte de la fortaleza. Uno ve tanta institución que parte de su debilidad es que las personas que están ahí
no duran, no, muy inestables. Esto tiene ese peso, ese arraigo, y eso ayuda a que la institucionalidad sea fuerte. Entonces tenemos que pensar en eso, hacia adelante. ¿Cómo diseñar un mecanismo de estabilización? Pero es un mecanismo de estabilización donde tiene que haber esfuerzos conjuntos. Tiene que haber esfuerzos de parte y parte. En el del 2013, el esfuerzo de estabilización y de respaldo al ingreso cafetero lo hizo el gobierno por vocación, por voluntad, por compromiso, por la importancia del sector, pero también por una cosa muy importante, y es que tenía la capacidad fiscal. No es algo que, digamos, que pese poco en esas decisiones. Entonces, el sector tiene que prepararse para todo tipo de escenarios y tiene que pensar cómo se van a administrar en el futuro si es que llegan a ocurrir esos escenarios de menores precios, o estamos seguros que no va a ocurrir de menor producción, porque si algo le da a uno confianza en el sector hacia adelante es que yo veo como irreversible la tendencia en la producción. ¿Qué me hace sentir tan optimista con respecto a la tendencia de la producción? Que está basada en inversiones que son muy de fondo, que fueron las inversiones en renovación, están inversiones en sembrar mejores variedades, y eso, a no ser de que tengamos un efecto cíclico, impredecible, asociado al cambio climático, que nos cambie el escenario, realmente debería dar sus frutos y podernos llevar en un plazo de tiempo no muy distante a producir 14 millones de sacos. Yo creo que hacia allá vamos y allá podemos llegar. Entonces eso va a ser un factor adicional positivo de mejoramiento del ingreso cafetero. En medio de todo esto, cada uno de ustedes, en el seno de los comités departamentales, debe proponer y dar esa reflexión sobre la importancia de seguir reduciendo los costos. Nosotros tenemos que ser cada día más eficientes, porque ese es el primer anillo de seguridad frente a cualquier descolgada en los precios. Tener realmente un estricto control sobre los costos. Tenemos que ser muy eficientes en materia de costos. Estar siempre buscando asesoría técnica, el servicio de extensión, que nos apoyen para que podamos ir reduciendo costos. Eso es fundamental. Yo sé que del lado del gobierno también tenemos un esfuerzo grande por el lado de costos. Tenemos el tema de los fertilizantes, tenemos que trabajar en ese tema, sabemos que es importante. Sobre todo nosotros tenemos un papel regulatorio, evitando abusos, evitando posición dominante en ese mercado, asegurándonos que haya competencia, que haya en aquellos municipios donde hay un solo proveedor de fertilizantes no se abuse en materia de precios. Y también estimulando la competencia desde el punto de vista de importadores, distribuidores, y que sea la propia federación y las cooperativas que tomen un papel muy activo en este frente, para que los especuladores no aprovechen. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en ese tema de los costos. Tendremos oportunidad en el seno del Comité Nacional de Cafeteros de discutir los informes de las comisiones, tanto la misión rural como la misión cafetera. Yo he propuesto, y yo soy muy de ese temperamento, que nos serenemos un poco. Esto no se trata de satanizar una tesis o de descalificarla antes de que haya habido el espacio para que sea escuchada. Yo creo que a todos nos interesa un debate reposado, sereno, de las propuestas de una y de otra. Tenemos que estar siempre abiertos. Esas misiones tienen siempre unas recomendaciones viables y otras que no son viables. Y dentro de las viables tienen unas recomendaciones que se pueden adoptar rápido y otras que se demoran. Yo he visto muchas de esas misiones, no solo en el tema cafetero, no. Ahora que estamos en un debate tributario, seguramente vamos a desempolvar algo de una misión de estudios tributarios que comisionó el presidente Juan Manuel Santos cuando fue ministro de Hacienda. Y seguramente algunas de las tesis que se plantearon en ese momento se pueden revivir. Entonces, esto es insumo, esto es un insumo.
para el debate. Ya tuvimos, en el caso de la misión de estudios cafeteros, ya tuvimos una primera presentación en el Comité Nacional, respetuosa, tranquila, se presentaron las tesis y tendremos oportunidad en el transcurso de los siguientes meses, cuando nos entreguen el informe final, pues de abrir el debate en aquellos temas que se considere que vale la pena, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas que se mencionaron en la presentación del Comité Nacional fue el tema de cómo fortalecemos a los comités departamentales, en términos de recursos y en términos de autonomía. Yo creo que esas son propuestas que vale la pena discutir, el cómo, el cuándo, el con qué, de qué manera, y eso, digamos, debe ser un insumo muy importante para el trabajo del Comité Nacional. Habrá otras que tendremos que mirar con mucho cuidado, y aquí hablo en primera persona porque siempre se ha puesto muy en el foco desde el punto de vista institucional el tema de la presencia del ministro de Hacienda en el Comité Nacional de Cafeteros, ¿no? Que es un privilegio de la caficultura, ¿no? Pero es un tema que va y viene con diferentes puntos de vista sobre los pros y los contras, entonces habrá que discutirlo. A mí, por supuesto, me encanta estar en el Comité Nacional de Cafeteros, dejo eso claro, ¿no? Pero estoy tan abierto a ese debate como a cualquier otro y creo que hay que hacerlo de manera serena, tranquila, seria, sin apasionamiento, ¿no? Entonces, por eso fue que sugerí que se hiciera la presentación en el Comité Nacional, un poco para llevar ese debate al escenario donde corresponde y llevarlo de una forma que no sea, digamos, mediática, sino más bien de una forma informativa, ilustrativa, para tomar buenas decisiones. Y espero que en el siguiente año podamos seguir recibiendo esos insumos, como también el de la misión rural. Se habló también del censo agropecuario. Ese censo va a ser muy importante. Y conecto el censo con el primer punto, el del posconflicto, porque vamos a saber mucho más sobre, no solo el país rural, sino sobre el país cafetero. ¿En qué sentido? Vamos a ver más sobre las condiciones de vida. Vamos a saber más sobre las necesidades. Vamos a saber más también sobre los caficultores, sobre su estructura familiar, sobre sus condiciones económicas y sociales. Y vamos a saber más sobre sus actividades, no solo en el café, sino en otros sectores, en otros cultivos. Entonces, eso nos puede dar una información muy relevante para que podamos, a través de la caficultura, pues, primero lograr ese cierre de brechas entre el campo y la ciudad, porque el país creció un poco con la tesis de que el nivel de vida en las zonas cafeteras era más alto que en el resto de las zonas rurales. Pero en la medida en que el café se ha movido y se ha desplazado hacia departamentos como el Huila, como el Cauca, como Nariño, que heredaron unas condiciones más difíciles, ya no es necesariamente cierto que el caficultor está en una mejor condición socioeconómica, ¿no? El caficultor puede requerir, por el contrario, más apoyo para mejorar su situación económica, porque más bien el café se movió a donde había más pobreza. Y no por el hecho de que el café se haya movido, se llevó consigo unos mejores niveles de vida. Esos tenemos que construirlos, así como en la época de don Manuel Mejía, don Arturo Gómez o de mi padre, se reforzó el nivel de vida y la calidad de vida en las zonas cafeteras en lo que en ese momento era el país cafetero. Antioquia, el eje cafetero, norte, Santander. Entonces ahora hay que pensar es en los siguientes 50 años y de cómo podemos mejorar la calidad de vida en lo que hoy es una parte muy importante del país cafetero, que es el sur del país. Y llevar ese desarrollo y llevar esos niveles de vida para que en unos años, ojalá no muchos, podamos decir otra vez, es que el país cafetero tiene un mejor nivel de vida que el resto del país rural, porque hemos logrado mejorar las condiciones de vida, insisto, en el Cauca, en Nariño, en Huila. Y es con esa visión que tenemos que
que trabajar. Entonces, son unos retos enormes. Este nuevo Comité Nacional, este nuevo Congreso, todos ustedes delegados recién elegidos, son parte de ese proceso, son parte de ese reto que tenemos como país. Estoy seguro que vamos a acertar, estoy seguro que vamos a tomar buenas decisiones. Tenemos hoy más recursos, hay que decirlo, con estos presupuestos del sector agropecuario y con las ventajas que nos están dando hoy las condiciones del mercado cafetero. Tenemos más capacidad, tenemos que aprovecharla bien. Y para aprovecharla bien, la democracia nos da la respuesta. Debate, deliberación, confrontación de tesis. Yo lo que más celebro y lo que me siento muy orgulloso como colombiano, solo como colombiano, sin ningún tipo de función pública, como colombiano siento que este es un país que tiene la capacidad de haber experimentado hace 18 meses una tensión dentro de la caficultura y haberla resuelto por la vía democrática. Qué bueno que personas que hace 18 meses estaban por fuera, hoy estén sentadas acá. Eso es muy importante. Porque eso es lo que permite que las instituciones se regeneren. Esa reforma tributaria tiene mucho que ver con este sector. ¿Por qué? Porque es una reforma que busca, en primer lugar, asegurar los recursos para el desarrollo rural, para la familia campesina, para poder sostener esos presupuestos de 5 billones de pesos. Pero también es una reforma que busca que contemos con los recursos para poder seguir apoyando programas sociales que están en expansión y que queremos escalarlos. Muchos de ellos que llegan a los municipios cafeteros del país. Por ejemplo, programas como el de atención integral a la primera infancia, el programa de Cero a Siempre, que ha liderado la esposa del señor presidente, doña María Clemencia Rodríguez de Santos. Yo les pido a ustedes que como una de sus consignas, como líderes, en equipo con nosotros, se aseguren que en cada uno de los municipios que ustedes representan, en los municipios que son, digamos, de su origen, donde está la esencia, donde tienen ustedes esa mayor raigambre, haya, antes de terminar este gobierno, un centro de desarrollo infantil, un CDI, para poder llevar allá a los niños de menos de 6 años, niños y niñas, a que tengan una atención integral. ¿Cómo lo podemos hacer? Recursos municipales, recursos del gobierno nacional y busquemos también algún esfuerzo del gremio, un esfuerzo del sector, para que tengamos esos centros de desarrollo infantil en todos los municipios cafeteros y podamos avanzar en la cobertura que queremos tener. ¿Por qué es tan importante esto? No es el tema de hoy, no es el centro de la discusión, pero les quiero dejar el mensaje. Porque si bien nosotros tenemos educación pública, y en las veredas y en los municipios de ustedes hay colegios y los niños pueden llegar a los 5, a los 6 años y recibir educación gratuita, si los niños no llegan a los 5 años con un nivel de nutrición, si no llegan a los 5 años con un nivel de desarrollo de sus capacidades motrices, de sus capacidades de aprendizaje, que es algo que ya está estudiado, que se sabe ofrecer en estos centros de desarrollo infantil, ya llegan con una desventaja. Y ya después es muy difícil reversarla. Entonces necesitamos ese programa darle mucho énfasis. Y también me voy a ir al otro extremo en el ciclo de vida de las personas. Hay muchos colombianos que están ya en la tercera edad, más de 65 años, en condición de pobreza, e incluyo, más aún, en condición de indigencia, personas que por una u otra razón nunca ahorraron, ya no trabajan, no tienen capacidad de trabajo y viven en una condición de indigencia. El gobierno le está dando a ese grupo de compatriotas de más de 65 años en condición de indigencia, nivel 1 y 2 del CISBEN, 65.000 pesos mensuales, para que tengan un básico, un mínimo, con el cual comprar alimentos. Ese programa tenemos que escalarlo
Y tanto en el uno como en el otro tenemos que llegar más o menos a 2.400.000 personas. Y estamos un poquito como a mitad de camino. Entonces necesitamos reforzarlo. Para eso necesitamos estos recursos de la reforma tributaria. Se ha dicho que esta reforma va a afectar a la clase media. Eso es falso. Esta es una reforma que va a mantener, ni siquiera a adoptar por primera vez, a mantener un impuesto que es el impuesto al patrimonio, que se paga por aquellas personas o empresas que tengan patrimonios líquidos, es decir, netos de sus deudas, de más de 1.000 millones de pesos. En esa condición hay 50.000 colombianos, 50.000, de 50 millones, eso es 1 en 1.000. 50.000 colombianos a quienes estamos pidiendo que hagan el esfuerzo de pagar ese impuesto. ¿Qué tan alto es el impuesto? Para una persona que tenga 1.000 millones de pesos, se le permite descontar el valor de su vivienda de habitación hasta 340 millones de pesos. O sea, lo puede bajar la base a 660 millones de pesos. Y sobre esa base aplica una tarifa muy baja, muy baja, del 0,125%, o sea, menos de 1%, 0,125%. O sea, una persona con un patrimonio de 1.000 millones de pesos pagará un impuesto de 800.000 pesos al año. El que tiene 1.000 millones de pesos, 800.000 pesos al año, esos son 70.000 pesos al mes. Y en esa condición hay 50.000 personas. ¿Para qué? Para poder seguir ampliando la cobertura del programa de primera infancia, del programa de adulto mayor o Colombia Mayor. Es algo para construir un país con más equidad, con más equidad. Nosotros, digamos, tenemos una sociedad muy desigual, tenemos que cerrar esas brechas y tenemos que hacer ese esfuerzo. Y en el caso de las empresas, estamos diciendo que cuando hay utilidades superiores a 800 millones de pesos se paga una sobretasa del CREE. El CREE es el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, van a ser cerca de 7.000 empresas las que van a hacer ese aporte. Sabemos que es un esfuerzo grande, sabemos que no es fácil pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero es algo que se busca para que el país pueda seguir avanzando en materia social y para que cuente con los presupuestos necesarios para atender las necesidades del desarrollo rural, para atender la infraestructura, etc. Es una reforma que busca equidad, esencialmente. Y algo más, es una reforma donde nosotros hemos escuchado al sector privado, no la hemos hecho de espaldas al sector privado. En el último de muchos capítulos, que está aquí en un pequeño receso, en la sede de la ANDI, en este mismo edificio, empezamos a trabajar hoy a las 9 de la mañana, yo acabo de hacer un paréntesis para venir a clausurar, volveré a dialogar con los líderes gremiales del país, porque aquí lo que buscamos es que haya consensos, que haya acuerdos, que esto se haga sobre el entendido de que es lo mejor para el país. Y yo seguiré trabajando por instrucciones del presidente Juan Manuel Santos hasta el último segundo, buscando consensos, buscando acuerdos. Ese es el espíritu, ese es el talante. ¿De dónde viene ese talante? Y yo con esto termino. Ese talante de búsqueda de consensos de la concertación se lo heredé yo a mi padre. ¿Y dónde lo aprendió mi papá? ¿Dónde? Acá. Entonces, ese es el trabajo nuestro, ser, digamos, funcionarios que buscan ante todo cohesión, concertación, diálogo, buenas decisiones, pero no atropelladamente, no de una manera abrupta, no generando rupturas, no generando resentimientos, sino más bien ir generando unos consensos. Es un buen momento para recordar eso, porque debido a que estamos resaltando la fortaleza de haber logrado la convergencia en este Congreso de tesis muy disímiles, podría pensarse que entonces vamos a pasar a escenarios de choque y de confrontación. No, venimos de orígenes disímiles, pero aprendamos de la historia de esta institucionalidad, donde lo que se busca es la concertación, el consenso, donde ante todo es a través del diálogo que se van tomando las decisiones. Y eso le ha servido a la caficultura. Eso es lo que ha hecho esta institucionalidad grande. No, a nadie le conviene romper con eso.
A todos nos sirve, gobierno, caficultores, de las vertientes que vengan, nos conviene ya, entrados en esta casa, buscar esa concertación. Entonces, decía el presidente Juan Manuel Santos que él tuvo su primer contacto con el café por allá en el año de 1972, cuando hizo su curso de inducción. Yo no me acuerdo cuándo tuve el primer contacto con el café, no me acuerdo, porque yo nací en 1962 y mi padre ingresó a la federación en 1963, entonces no tengo el recuerdo de cuándo entró el café en escena, porque pues desde el momento que ya tuve conciencia, ya en mi casa no se hablaba sino de café, ya en mi casa ya no se respiraba otro ánimo y otro ambiente que el que ha sido esta cultura de los consensos, de la concertación, del diálogo y sobre todo de ir construyendo una institucionalidad que cada día es más fuerte, que cada día es más admirada y que viendo lo que el país necesita de aquí hacia adelante, es una institucionalidad que se equivocan quienes dicen que ya está en desuso, que ya pasó el momento, que ya estamos en otro país, que ya estamos en otras etapas. No, lo que viene para esta institucionalidad, en virtud de ese escenario de la reconciliación y lo que viene en virtud de lo que va a ser, digamos, el posconflicto en nuestro país, es algo que el país cafetero no se alcanza a imaginar y que cuando se inscriban los anales de la historia de esta institucionalidad va a parecer que realmente todo eso que se había sembrado durante 87 años va a ser algo que le va a prestar un gran servicio al país en ese momento en el que vemos ese punto de inflexión y acabemos con los 50 años de conflicto. Ahí va a aparecer esta institucionalidad como una gran oportunidad que nos va a dar también a todos los colombianos una garantía de que tenemos que construir esa paz. Porque la gran limitación que tenemos es la capacidad de ejecución, la institucionalidad, y aquí está servida en bandeja, esa institucionalidad con la que vamos a poder hacer lo que necesita el país para estar en paz. Entonces termino diciendo, paz, reto del sector. Equidad, lo que vamos a hacer construyendo, mejorando esa calidad de vida en tantas regiones cafeteras que lo necesitan. Y educación, es mi invitación a que ustedes tomen como su pequeña bandera, como su pequeño propósito ya individual como personas, el que en sus municipios haya un centro de desarrollo infantil. Con eso termino y les agradezco mucho.